Un carisma es un don del Espíritu Santo. Pero a diferencia de los dones clásicos, como fortaleza, temor de Dios, sabiduría, o como los dones nuevos, solidaridad o paciencia, un carisma es un don que el Espíritu Santo suscita en alguna persona en concreto para toda la Iglesia. Hay carismas que iluminan un punto concreto de la historia. El modo de vida del santo hermano Pedro está totalmente presente en esta ciudad. No va a dar 3 pasos sin ver algún detalle que le recuerda al santo hermano Pedro. Su modo de vida fue un carisma para una ciudad. Algunos lo siguieron y existe una orden de belemnitas y religiosas también de hermanas de Belén que también siguen este carisma. ¿La merced es carisma? Nosotros tenemos que responder, por supuesto. Lo recibieron personas concretas. Pedro Nolasco, los primeros mercedarios, las primeras mercedarias. Pero más allá de lo que vivieron en aquella Barcelona medieval del siglo XIII, hay un modo de vida, un modo de vivir el Evangelio que inunda todos los lugares donde lleguen personas de esta familia mercedaria. Usted puede proponer el carisma mercedario a un grupo de niños que están saliendo de primera comunión. Lo puede proponer en un barrio marginal, a los mareros que están allí sentados a la puerta del barrio viendo quién pasa, quién entra, con el hierro puesto ahí, el 45 o el 9 milímetros ahí. Mucha gente le habla del carisma mercedario. Fray Richard cuenta unas aventuras ahí charlando con la gente y explicando su experiencia. Es carisma, es para todos, puede llegar. Y evidentemente también es un carisma que puede iluminar de manera continuada grupos de personas. Su pequeña comunidad de evangelización, su grupo de la fraternidad laical mercedaria, su MIM o su grupo mercedario eucarístico. Todos estos grupos beben de manera distinta el carisma mercedario. ¿En qué consiste? Vamos a centrarnos solo en 4 palabras, de tal manera que más allá de este papelito usted pueda recordar perfectamente a qué nos compromete y ahora en el diálogo que vamos a empezar dentro de muy poco lo pueda compartir. En primer lugar, el encuentro. Esto no lo mencionan los textos antiguos sobre los mercedarios. No lo mencionan porque en una sociedad que era muy compacta, en una sociedad donde todos se conocían, ya se vivía en el encuentro. Hoy en día no. Hoy en día no conocemos a gente que vive a 50 metros de nuestra casa. Hoy en día no sabemos lo que viven nuestros compañeros de colegio o de universidad. Podemos estar en la misma aula y una persona está viviendo una experiencia espiritual bellísima en los grupos de la parroquia, el que está a su lado, con el que charlan normalmente y con el que se llevan bien y se pasan los apuntes, el que está a su lado es cocainómano de fin de semana y todos los fines de semana se mete sus 5 rayitas más el crack y tal, fiesta loca, y el lunes está en la universidad de nuevo. Y al otro lado hay pues una muchacha que está pues con un problema familiar enorme y en una situación de abuso, y estamos juntos pero no nos conocemos. Este es el gran reto de la humanidad en el siglo XXI. Sabemos cómo se llamaba el piloto que estrelló en una locura terrible el avión en los Alpes.
a 10.000 kilómetros de aquí. Pero yo no sé el nombre de las muchachas que me venden el pan a 30 metros de la puerta de mi casa. Y no solamente el nombre, sino no sé lo que están viviendo. Jesucristo vino a encontrarse personalmente con cada uno de nosotros. Jesucristo, que como Dios nos conoce desde dentro, recuerden ese salmo bellísimo, ¿eh? Antes de que fueras concebido en el vientre de tu madre, yo te conocía. En las alturas y en las profundidades, cualquier lugar a donde vayas, no te puedes escapar de su mirada. Y esa mirada ilumina tu existencia. Y cuando uno se detiene por un momento y se pone a pensar, encuentra la maravilla de un Dios que le sonríe, cara a cara. Dios ha venido a encontrarse contigo en Jesucristo. Cuando lo reconoces, te invita a encontrarte con el que tienes al lado. El gran reto, por tanto, el primero y probablemente el definitivo, es acercarse a aquella persona que está a tu lado como ser humano, personalmente. Al que está a tu lado. Empezando por el marido o la esposa. Tantas soledades vividas de cerca. Hay un refrán terrible que dice: si terrible y dolorosa es la soledad, más terrible es todavía la soledad en compañía. Y hay mucha gente sola. Hay muchos hijos solos, hay muchos abuelos solos. Recibir el Evangelio es dejarse encontrar por Cristo y salir al encuentro del que está al lado. Salir al encuentro del que Dios ha puesto a mi lado. Cuando uno acepta este reto, las personas que nos rodean se vuelven de repente aquella persona que ilumina nuestra vida. Hay un texto aquí, una referencia a un filósofo famoso hace muchos años, que se llamaba Levinas, que decía: no eres persona hasta que otra persona no te mira a los ojos y te reconoce y pronuncia tu nombre. Y San Francisco, en una carta a un superior que estaba harto de un fraile que no paraba de molestarle y el superior le decía: pero es que este va a acabar conmigo, es mi tribulación, ¿eh? Le decía: de ningún modo te apartes de él. Acéptalo todas las veces que vuelva. El fraile se escapaba, se iba por ahí, ¿eh? Y como los gatos, ¿no? Que cuando están en celo desaparecen 5 días y vuelven delgados, arañados, y vuelven ya a casa. Pues así volvía el frailecito ese que le daba problemas. Y Francisco le dice al superior: nada de ponerle castigos, acéptalo y ámalo. Que nadie que se acerque lo suficientemente a ti como para ver tus ojos, se aleje de ti sin la misericordia. ¿Estamos dispuestos, en medio de las ciudades, en medio de los barrios en los que vivimos, de las organizaciones, dentro de cada hogar, estamos dispuestos a hacer el gran reto de encontrarnos cara a cara, desarmados, sin prejuicios, con cada hermano? Entonces se pondrá en marcha el camino del buen samaritano. Si se fijan, no tengo tiempo de desarrollar pero les invito a que lo lean con mucho cuidado. El sacerdote lo vio tirado en el suelo, lo vio necesitado, pero lo vio
desde sus prisas y sus problemas, desde lo que a él le gustaba y lo que le fastidiaba, desde su conocimiento de que él era sacerdote y probablemente lo distinguía como uno más que estaba allí, y pasó de largo. Y lo mismo el levita, que era el laico comprometido de ese tiempo, ¿eh? No solamente hay reproche para el sacerdote, el laico comprometido lo vio, debía ir a Jerusalén, debía tener un congreso, un encuentro de laicos, ¿eh? Tenía prisa, pasó, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que no sabía mucho de Dios, lo vio, dice Lucas, sintió compasión, se acercó y empieza toda la labor de liberación. Y lo primero es ver y dejarse ver. Seguro que la compasión empezará. Siguiente punto. Después de ver, empiezan las grandes acciones mercedarias. La primera que ponen los textos antiguos, todos deberíamos haber leído ya unas cuantas veces y saberlo casi de memoria, el primer texto mercedario del carisma, el proemio de las primeras constituciones, un texto de 1272, escrito en catalán, que dice que Jesucristo ha visitado y redimido a la humanidad que estaba cautiva del pecado. Lo ha redimido a esta humanidad y ha sacado a sus amigos para llevarlos al lugar de la libertad. La Trinidad ha dispuesto esta orden de la bienaventurada Virgen María de la Merced, con este liderazgo y servicio de San Pedro Nolasco, para hacer lo mismo. Y por tanto, nuestro gran reto es visitar y lo que viene después. Pero lo primero, la visita. Ahí tienen un montón de textos por si quieren hacer una reflexión de lo que significa la visita. Es bastante intenso y les recuerdo lo que significa. Cuando vinieron ayer o esta mañana, algunos han venido a visitar a sus amigos. ¿Por qué? Porque ya conocían gente de encuentros pasados. Otros no. Una cosa es hacer turismo, una cosa es acudir a un encuentro y otra visitar a un amigo. En el lenguaje bíblico, visitar significa salir de la propia casa, ir hasta la casa del otro, llamar a la puerta, o mejor dicho, esto suena mejor, ¿eh? Llamar a la puerta y entrar con humildad. El que entra en casa de otro, entra para dejar que le reciban, para aceptar lo que le den, para compartir lo que aquella familia tenga para darle. Ese es el estilo y la clave de la visita. Cuando te visita un rey, come de lo que tú le pongas. Evidentemente después, solo después, el que visita sacará sus dones. Los Reyes Magos llegan, encuentran a María con el niño, entran en aquel pobre lugar y están visitando a aquel que va a salvar a los pueblos. Después les ofrecen sus dones. ¿Cuántas veces hacemos al revés? Porque no somos verdaderos mercedarios. Porque lo que hacemos es llegar para inundar a la gente de nuestras riquezas. Vengo para invitarle a un grupo para hacer no sé qué, no sé qué, no sé cuántos. O las mamás que vienen, padre, le traigo a este niño para que lo meta en los grupos juveniles a ver si se compone un poco. Pues no. Lo primero que tiene uno que hacer es preguntar, ¿cómo estás? ¿Cómo te va la vida? Y empaparte de la vida de aquel que vas a visitar. La importancia nace del corazón del que ha decidido salir de su casa para ir a ver a su amigo, como los amigos de Job. Y esa importancia se multiplica cuando alguien te recibe y te abre la puerta.
Hay muchos cuentecitos orientales que ustedes conocen, del amante que entra a saludar a la amada y llama a la puerta. ¿Quién es? Y el amante dice: soy yo, ábreme, querida. Y desde dentro responde: ¿yo? No te conozco, vete. Y el otro se queda pensativo y pasa la noche de luna llena pensando, y al día siguiente vuelve e insiste. ¿Quién es? Soy yo, amada mía. Recuerda todo lo que hemos vivido juntos. Yo no te conozco, vete. Y no le abre la puerta. Hasta que al final, al tercer día, ya empieza a intuir algo y desesperado vuelve a llamar. Y le pregunta desde dentro: ¿quién es? Y él responde: amada mía, soy tú. Y ella abre la puerta. De la misma manera, un mercenario se tiene que acercar al que está a su lado. Los mercenarios tenemos una prioridad: los cautivos. Vamos a aquellas situaciones donde hay cautividad, donde hay opresión. Pero cuando llegamos, visitamos. Luego vendrá la evangelización, luego vendrá la liberación, la ayuda social, el compromiso. Pero muchas veces olvidamos que es sobre todo visita. Piensa en esto: los mercenarios al inicio llegaban a Argel, se avisaba la redención y visitaban aquellos baños, las prisiones, una especie de patios así cerrados, donde encerraban a todos los cristianos cautivos por la noche. 500, 1000, con 4 baños en situaciones terribles, con la cadena y la bola ahí, y los visitaban. De esos miles de cristianos sacaban 100, 300, 500 a la libertad. ¿Y los otros? Los otros recibían la visita de alguien que se preocupaba por ellos, que compartían algo de comida, que llevaban medicinas, que celebraban en aquellos baños, y dicen celebrar una misa en Argel, lo recuerda hasta el gran Cervantes, que vivió eso, estuvo prisionero y cautivo en Argel. Esas misas y esas procesiones por dentro de los claustros, rezando pobremente con unas imagencitas pequeñas, cuando los soldados musulmanes habían cerrado las puertas por fuera. Cómo llorábamos, cómo sentíamos que Cristo nos visitaba y pensábamos: este año no va a poder ser. Quizás al año que viene mi familia no pueda venir, o no pueda venir la redención porque va a ir a otra ciudad. Pero algún día Cristo se acordará de mí y me dará la libertad. Esto es la visita, la capacidad de entrar de puntillas a la vida de otra persona para que podamos compartir la liberación. Cuando yo estaba como estudiante empezando mi camino mercedario, un sacerdote diocesano, ciríaco, ya murió, decía: cuando yo en la cárcel entro en las celdas de máxima seguridad, donde los presos están encerrados en teoría 23 horas al día o 23 y media, en la práctica tenían a gente bastantes días sin poder salir. Yo cuando entro en estas celdas abro la puerta con el mismo cuidado con el que abro la puerta del sagrario, porque allí también está Cristo. La próxima vez que vayan a su grupo juvenil, la próxima vez que vayan de voluntarios a visitar a las familias a las que ayuda su parroquia, o que entren en el aula donde dan clases, o que entren en su propia casa, cuando abran la puerta, recuerden que están abriendo la puerta del sagrario. Y hay que hacer la misma genuflexión espiritual y entrar con el mismo cuidado y devoción, con la misma ternura, con el mismo cariño. Siguiente. Una vez se ha visitado y se ha recorrido el largo camino espiritual y social desde mi realidad a la realidad del que está cautivo, una vez la he compartido, puede empezar la redención. Redimir
es una palabra muy importante para nosotros que se utiliza muy poco. ¿Por qué? Porque redención es un término que viene del lenguaje de los esclavos y los señores. Hoy en día no los usamos, no porque no haya cautividades. Las nuevas formas de cautividad a veces son mucho peores que las viejas, pero están disimuladas en este mundo moderno y democrático y también nos esconden disimuladamente lo que significa redimir. ¿Qué es redimir? Primero es una forma de salvar a alguien que está en un peligro y que no puede salir por sí mismo, se le da la ayuda para liberarse de este peligro. De esta forma de salvarse hay muchas. La liberación consiste en sacar de un peligro de opresión, de cautividad. La persona estaba oprimida, no había salido porque le habían quitado las fuerzas y las posibilidades culturales, morales o físicas. El que viene y lo salva, libera. Por tanto, la liberación es muy amplia, la salvación es muy amplia, la liberación es más pequeña, y de las varias formas de liberar, redimir es una muy particular. Jaime I, fundador de los mercedarios, detrás de Pedro Nolasco y de Berenguer de Palou, Jaime I llega muy joven, en 1522, llega a Mallorca, después de un combate tremendo, entran en la ciudad y al atardecer han estado peleando, están cubiertos de sangre, han matado y saqueado por allí y les traen a los cautivos. Y dice el cronista que cuando les trajeron a los cautivos, aquellos soldados mayores y llenos de sangre lloraban como niños al escuchar lo que habían sufrido. ¿Cómo liberó Jaime I a tantos cautivos cristianos? Entrando a sangre y fuego en la plaza de Mallorca y derrotando a los soldados que los oprimían. Los mercedarios no participaban en estas batallas. En toda la historia tenemos un caso comprobado de un mercedario que en una carga de caballería perdió un caballo. Y el rey Jaime I, muchos años más tarde, dice: denle un caballo de guerra a aquel fraile que perdió uno en la batalla. Pero debía ser uno de estos frailes así de armas tomar, que los hay, ¿eh? Los sabemos. Bueno, no participaban, porque los mercedarios no aniquilan al enemigo para conseguir liberar. Si hay una mara que está oprimiendo tu barrio, hay tareas. Ojalá la policía se meta allí y limpie el barrio. Pero mientras eso llega, los mercedarios entran, hablan con los jefes de las maras y llevan medicinas a aquel, consiguen que aquel muchachito salga a estudiar y no entre en la mara, o acompañan a ver a la mamá o a la abuela del jefe de los mareros que está enferma y le ha pedido un sacerdote. No combatimos al enemigo para derrotarlo, dialogamos con él porque nuestra prioridad no son las formas sociales, sino el cautivo. Eso es redimir. Se hacía con dinero, con diálogo, con negociación. El precio era una cierta cantidad de dinero u otros bienes que se pagaban por el cautivo. Después de una larguísima y complicadísima negociación en la que los mercedarios tenían que ser expertos. A veces no bastaba el dinero y el mercedario entonces entregaba la propia vida. Y se ponía como precio de redención, como llave que abría los candados, de 10, 20, 50, 100 cautivos. Y todos los mercedarios tenían, y seguimos teniendo, en la orden, en la rama masculina, el voto nunca se ha extinguido desde que se convirtió en voto formal en 1577, pues
seguimos teniendo el voto de estar dispuestos para entregar la vida, para liberar a aquellos que están en extremo peligro de perder la fe en las situaciones de cautividad. Como voto nos obliga a los frailes, como estilo obliga a toda la familia mercedaria. Yo conozco gente que no le tiembla el pulso para firmar un cheque de 30.000 quetzales para sacar a la gente, para sacar, por ejemplo, presos que tienen condenas cortas. Tenemos aquí un programa para eso. Pero da, como decía Jesús ante aquella viuda, da quizás de lo que le sobre. Pero conozco gente que da 5 quetzales, menos de $1, o a veces dan 100.000 quetzales, dando de lo que necesitarían, dando su tiempo, dando su disponibilidad para conseguir liberar a alguien. Esto es redimir, entregar de lo propio para que mi hermano sea libre. ¿Esto de dónde sale? De lo que Dios ha hecho con nosotros, de lo que Jesucristo nos ha regalado. Él, el Señor, es nuestro Redentor. Vino a salvarnos, pero no de cualquier peligro, sino de la cautividad, del pecado y la insolidaridad. Vino, por tanto, a liberarnos, pero no de cualquier forma, derrotando al diablo y promoviendo una república islámica, una república católica. No. Vino a promover un ambiente de libertad, escuchándonos, compartiéndonos, pagando con su propia vida el precio de nuestra libertad. Cristo es nuestro Redentor, el mercedario es el que entrega la vida redimiendo por praxis. En la forma de hacer de la redención, no solamente los mercedarios estaban disponibles y movidos por el amor de los hermanos, visitaban y liberaban, redimían, sino que también reintegraban a la sociedad. Era típico y obligatorio en las redenciones de los mercedarios que cuando llegaba un cautivo no se le decía: mira, ya estás libre, ya estás en tierra de España, anda, con Dios, que te vaya bien, por la sombrita, chao. No, había que reservar espacio, tiempo y dinero para recuperar a la persona. Primero físicamente, y se tenía hospital de campaña para curar las heridas, para combatir las enfermedades. Se le ayudaba a adoptar de nuevo la dignidad de los hombres libres. Se cortaban las barbas y los cabellos que no se habían cortado durante años y se comprometían a vestir y recibían vestidos para ir como una persona más. Y por último también se les daba catequesis, se les invitaba a los sacramentos para que pudieran volver a activar su fe. Muchos de ellos, en situaciones extremas, pues cargaban con opciones que tenían que purificar, de las que tenían que pedir perdón. En esas situaciones de cautividad, pues habían hecho a veces cosas terribles, también eso hay que curarlo. Finalmente, se les pagaba el pasaje de vuelta para su casa. ¿Cómo se hace esto hoy en día? Integrando en comunidades humanas. Si hemos dicho que estamos en una sociedad donde no hay encuentro, donde hay terribles soledades en compañía, necesitamos crear espacios de encuentro. Por ejemplo, y especialmente los jóvenes, un grupo juvenil es un espacio de libertad, es un oasis de agua transparente que tiene que estar abierto para que vayan continuamente llegando gente nueva. La tentación es decir: no, los 4 amigos que nos conocemos, llevamos ya muchos años leyendo el Evangelio y ahora viene este que... Siempre las puertas abiertas, porque como mercedarios
Queremos ser un pueblo de libertad. Y los padres saben, ¿verdad? Cuando un hijo, un sobrino o un nieto entra en un grupo de estos, uno dice, menos mal, ¿verdad? Un ambiente sano, ideas buenas, empieza a hablar con entusiasmo de que tenemos que hacer no sé cuántos, mamá, tengo que levantarme temprano para ir a no sé dónde, tengo que mover 200 sillas para el encuentro de los laicos. Y uno dice, qué bien, tiene una comunidad de personas con las que comparte la alegría de ser creyente, pero también un ambiente sano donde no se va a meter en problemas, donde va a vivir con alegría. Por tanto, ¿qué significa el carisma mercedario que todavía sigue vivo en el siglo XXI? Disponibilidad, amor y alegría para encontrarnos. Fortaleza y fuerza y previsión y estilo para hacer todo el proceso de salir de mí y visitar al que está a mi lado como cautivo, redimir desde el lugar del cautivo, entregando nuestro esfuerzo por la salvación del otro, y finalmente integrar espacios de libertad y de dignidad donde podamos ser personas. Estoy seguro que esto está siendo ya vivido extraordinariamente en muchos de sus grupos. Conozco poquitos, pero de los pocos que conozco este es el testimonio que me llega. Y les propongo 3 preguntas. Primera, ¿qué me ha dado a mí el carisma mercedario? Les invito a que lo compartan con brevedad. Que compartamos qué me ha dado a mí este carisma mercedario, esta familia mercedaria en la que Dios me puso. Me pudo haber hecho franciscano, me pudo haber hecho dominico, me puso con los mercedarios. Una persona me decía, yo es que de verdad no sabía ni que existieran, yo pensaba que se habían extinguido, que era una cosa de la Edad Media. Ahora levanto una piedra y hay 2 mercedarios. Por todas partes escudos, grupos, no sé cuántos. Este estudió, ¿no les pasa lo mismo? Bueno, ¿qué les ha dado este carisma mercedario? Segundo, ¿qué tiene que dar a mi sociedad, a mi ambiente, el carisma mercedario? Entendemos por ambiente, pues, los grupos de escuela, la gente con la que comparte usted en el trabajo, sus clientes en su profesión. ¿Qué les tiene que dar el carisma mercedario a ellos? Tercero, ¿qué debemos hacer para prepararnos de verdad a ser mercedarios de hoy? Cuando dialoguen sobre estas preguntas, les solicitamos, por favor, que en la tercera propongan iniciativas concretas. Se las vamos a pasar a una comisión, de manera que quizás algunas de estas iniciativas concretas serán acciones conjuntas dentro de poco tiempo. Muchísimas gracias por su escucha, por su atenta escucha, y que Dios los bendiga.